Bueno, nos encontramos en el segundo domingo de Cuaresma, donde en el relato de San Lucas, en el capítulo 9, vamos a leer la transfiguración. ¿Quién nos dice el Evangelio? Que Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y subió a una montaña para orar. La montaña es de las más altas y de las más empinadas que hay en Palestina. Desde allí se ve todo el panorama de Palestina. Actualmente termina en un pico y hay una iglesia de la época de los cruzados. Y nos sigue diciendo el Evangelio de San Lucas que cambió el rostro de Jesús, fue deslumbrante, y que aparecieron dos hombres conversando con él, que eran el Moisés y Elías, de talle y revestidos de gloria, hablaban de la partida de Jesús en Jerusalén. Pedro y compañeros tenían mucho sueño, característico de cuando hay un acontecimiento importante. A nosotros también nos pasa, y la forma de defenderse, de negar, pero aquí permanecieron despiertos. Ven el deslumbramiento de Jesús y de los dos hombres que estaban con él, y los hombres se alejan. Pedro quiere hacer 3 carpas, y en ese momento una nube los cubrió, los discípulos llenos de temor, y desde la nube se escucha una voz que dice: "Este es mi hijo el elegido, escúchenlo", y queda Jesús solo. Y los discípulos no contaron a nadie lo que habían visto. Este es el relato de la transfiguración que nos trae San Lucas. El relato de la transfiguración lo traen los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y también aparece señalado en la segunda carta de San Pedro. El relato en los 3 evangelios no es idéntico porque traen una serie de detalles que basta verlos para caer en la cuenta que la intención del evangelista es distinta. Y este es el relato que nos toca este año, ¿no? En el caso del relato de San Lucas, ha sido colocado a continuación de la pregunta que se hace Herodes Antipas de quién es este hombre. Algunos opinan que Jesús es Elías, otros que es alguno de los profetas. Y Jesús, sanando enfermos y multiplicando los panes, después le pregunta a los discípulos, y Pedro va a decir que la gente piensa que es Elías o alguno de los profetas, pero Pedro va a decir que Jesús es el Mesías. Jesús tiene que corregir un poco esta respuesta de Pedro. Primero le pide silencio y después comienza a explicar por primera vez que no va a ser el Mesías triunfal que se imaginan y que se imagina Israel, sino que va a ser el siervo sufriente. Y entonces es a esta altura del relato donde San Lucas nos coloca la transfiguración. En el Evangelio de San Lucas, Jesús se retira frecuentemente a orar. La subida al monte tiene esa fidelidad. Y es comparable a la última noche en el Monte de los Olivos, que también es una montaña. Las escenas son muy parecidas. Jesús está en oración, los discípulos están muertos de sueño, en Getsemaní se duermen, acá no. Lo que cambia totalmente es la imagen de Jesús. En Getsemaní es el Jesús sufriente y aquí está con los rasgos de la gloria, ¿no es cierto? El brillo de Jesús indica la presencia de Dios, y los 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, Moisés representa la ley, Elías es uno de los profetas, el profeta más importante, que el precursor del Mesías según el Antiguo Testamento.
y están llenos de gloria, ellos también están gloriosos, y conversan con Jesús acerca de la salida del Señor que se debe cumplir en Jerusalén. Y para hablar de la salida de Jesús que se debe cumplir en Jerusalén, Lucas utiliza la palabra griega éxodo, que nos recuerda el acontecimiento de la Pascua, cuando Israel salió de la esclavitud hacia la tierra prometida. Y los profetas están hablando con Jesús de la Pascua del Señor. Entonces, se está refiriendo no solamente al aspecto doloroso de la pasión aisladamente, sino de la resurrección. La salida de Jesús debe ser entendida más bien como la ascensión de Jesús a los cielos. Y después van a ir desapareciendo. Moisés y Elías tienen su momento, desaparecen, y Pedro quiere retenerlos. Pedro parece representar a esa clase de personas que aceptan a Jesucristo pero quieren mantener cosas que tienen que cambiar, ¿no? Lo que leemos en el Evangelio con la parábola del vestido y de los sobres. La nube nos habla de la presencia de Dios, y aquí también la presencia de Dios viene acompañada de la palabra de Dios Padre, que dice ya más directamente que Jesús no es solamente el Mesías, o que puede ser el siervo sufriente, sino que es su Hijo glorioso, el elegido, que debe ser escuchado. La orden que deben cumplir es escúchenlo. Es un imperativo que proviene del libro del Deuteronomio. Y San Lucas nos dice, cuando Dios habla de escuchar a Jesús, está Jesús solamente, los profetas han desaparecido. Moisés, la ley, ha desaparecido. Y Elías, los profetas, han desaparecido porque ya han cumplido su cometido. Lo que interesa es esa presencia gloriosa de Jesús que se comunica pascualmente a cada uno de nosotros, pasando por la pasión, por supuesto. Y nosotros estamos caminando hacia la Pascua bajo el signo de la penitencia, y cuando leemos este trozo de la transfiguración es comprender la actitud de Lucas, que quiere hacernos ver la pasión como un paso para llegar a la gloria. Jesús es el único que tiene la palabra del Padre, a que tenemos que escuchar, dejando de lado a cualquier otro, incluso a la ley y los profetas. Y el seguimiento de Jesús es despojarnos de todo lo que nos impide llegar a ser en plenitud hijos de Dios. Bueno, este relato lo vamos a encontrar escrito en el blog también. Podemos quedar en paz y vivir este segundo domingo de Cuaresma con las obras de misericordia, sobre todo las obras de misericordia espirituales y corporales, que ya en el próximo video lo vamos a charlar de eso. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre.